Bueno, vamos a continuar con este ejemplo entonces, ¿no? Ya habíamos logrado casi completar el diseño de la tabla, donde vamos a registrar notas de los alumnos por curso y en la última columna vamos a obtener el promedio de cada alumno en los 3 cursos y en la última fila vamos a identificar, digamos, cuál es el mejor alumno en los cursos, ¿no? Ahí. ¿Ya? Entonces, les decía, hemos terminado el diseño, solamente faltaría ingresar los datos ahora para calcular el promedio de cada alumno en los 3 cursos y obtener quién es el mejor alumno en cada uno de los cursos de acuerdo a las notas que se van a ingresar, ¿ya? Entonces vamos a terminar el diseño. Acá vamos a agregar desde la palette una nueva etiqueta que acá debe decir nota, ¿no? Entonces le vamos a cambiar ahí. Le vamos a poner entonces nota. Nota. Y también le vamos a colocar ahora una caja de texto, ¿no? Un text field. Vamos a ponerle ahí. Inicialmente este text field le ponemos 0, ¿no? Y le ampliamos un poco más hasta ahí. Luego seleccionamos los dos objetos para darle la misma propiedad, ¿no? La propiedad font. Y le estoy poniendo 18, ¿no? 18 volts. Ok. Ah, muy grande, creo que era menos. Debe ser seguramente 14. Ok. Ahí está. Dice nota. Tenemos ahí. Y acá le vamos a poner a esta caja de texto. Le vamos a poner txt nota, ¿no? Nota. Enter. txt nota. Listo. Entonces nosotros queremos que cuando ingrese la nota se coloque en la fila y que corresponde de acuerdo al alumno seleccionado, ¿no? Y al curso elegido también. ¿Ya? Entonces vamos a hacerle doble clic en esta caja de texto para ir al método que vamos a programar, ¿no? Dentro de la caja, doble clic y nos va a llevar a este método, ¿no? Bueno, esto otra vez lo voy a cerrar acá arriba. Listo. Entonces decía, este es el método cuando nosotros ingresamos la nota y pulsamos la tecla Enter. Entonces ahí vamos a poner doble. Vamos a poner la nota, ¿no? La nota va a ser igual a, ya directamente ponemos doble, punto, parse doble, y vamos a poner txt nota, que es el nombre de la caja donde escribimos la nota, y ahí le ponemos get text, ¿no? Get text. Ahí. Listo, entonces la nota que se ingresa se va a leer como número doble, ¿no? Número doble. Después, como hicimos en el caso anterior, ya tenemos, por ejemplo, acá la nota, ¿no? Le puedo poner, por ejemplo, 15. ¿Para quién? Puedo decir para Alberto en el curso de Word. Entonces este 15 debería ir aquí, ¿no? Acá debería aparecer 15. Y hasta el momento diría 15 entre 3, que son 3 cursos, acá debería aparecer 5, ¿no? De promedio.
¿no? Entonces, ¿cómo vamos a identificar la fila? Por el índice que tiene Alberto en la lista, le decía, ¿no? Cuando nosotros abrimos esta lista, cada uno de estos ítems tiene un índice que se cuenta también a partir de 0, ¿no? Igual en Word vamos a identificar la columna, pero sumándole 1, ¿no? Por ejemplo, Windows es la columna 0. Bueno, en esta tabla de vista es la columna 1, pero en el arreglo que vamos a manejar seguirá siendo 0, ¿no? Por esa razón, acá entonces vamos a poner así. INT F va a ser igual a CBO alumno punto, nuevamente sería get selected index, ¿no? Así, para identificar la fila. Luego INT la columna va a ser igual a CBO curso, ¿no? Punto igual get selected index. Así. O sea, le estamos diciendo de que va a leer y nos va a entregar el índice del elemento seleccionado en cada una de las listas, ¿no? En la lista de alumno y en la lista de curso, ¿no? Entonces, con eso ya tendríamos identificado. Bueno, en este caso vamos a asignar el dato a la matriz que tenemos acá, ¿no? A la matriz nota, ¿sí? Entonces vamos a bajar por acá y tenemos nota. Bueno, vamos a cambiarle el nombre, ¿eh? Vamos a cambiarle el nombre porque dice nota aquí. A ver. A este de acá le vamos a cambiar, ¿ya? A este se va a llamar registro. Abreviado lo voy a poner reg, ¿ya? Porque abajo se va a llamar nota. Entonces ahora se va a llamar reg, de registro, ¿no? Entonces acá debajo pondríamos así, ¿no? Acá ya no sería nota, bueno, acá tendría que ser reg, de registro también hay, ¿no? Bueno, entonces acá debajo haríamos así, ¿no? Reg, sea en la matriz de registro, en la fila que corresponde al alumno, en la columna que corresponde al curso, ahí le vamos a colocar la nota que estamos obteniendo arriba, ¿no? Punto y coma, ¿no? Entonces ahí directamente le ponemos la nota nada más. En este caso no es un acumulador, solamente va a ingresar la nota directamente. O la podemos cambiar también, ¿no? Y luego le vamos a dar la salida. Para la salida vamos a trabajar con este método. Aquí, control V. Ahí. Entonces la nota que hemos ingresado, vamos a ponerla aquí. La nota que hemos ingresado debe ir a la fila F, ¿no? Que corresponde en la tabla también. Y en la columna, que debe ser 1 más a la derecha, más 1 le ponemos ahí. Para que aparezca ahí la nota también, ¿no? Listo. Entonces se va a ingresar los datos. Aunque a ver. Nota igual a ese método, ¿no? Porque acá tenemos ver tabla, ¿no? Y acá es donde va a dar la salida todo. Creo que acá solamente quedaría esta parte acá. ¿Ya? Vamos a ponerle así nada más. Ver tabla. ¿Ya? Porque la salida está arriba, pues, ¿no? Acá solamente sería ver tabla. Ver tabla, sí sería. Punto y coma. Ahí. Entonces, acá en esta parte solamente corresponde colocar la nota dentro del registro nada más. Y luego activamos el método que tenemos arriba,
que es el de ver tabla, que es el que va a mostrar todo el registro, ¿no? Entonces vamos a ejecutar. Ahí, ¿no? Entonces vamos a ponerle una nota a Rosa en el curso de Excel, que va a ser, por ejemplo, 14. Enter. Listo. Ahí aparece su nota, ¿no? Vamos a ponerle una nota a Juan en el curso de Word. Vamos a ponerle 13. Enter. 13. Ahí estamos colocando los datos ya, ¿no? ¿Bien? Entonces así podríamos ir colocando los datos. Ahora lo que nos falta es ir mostrando el promedio, ¿no? Ir mostrando los promedios. Conforme vayamos ingresando las notas, vamos a ir obteniendo los promedios de cada alumno, ¿no? Entonces, por eso acá solamente corresponde registrar la nota y ya al momento que dice ver la tabla, ahí nos muestra en estos dos for todas las notas, ¿no? Bueno, entonces faltaría ver los promedios de los alumnos, ¿no? Nuevamente, vamos a utilizar los métodos que tenemos acá, ¿no? Tenemos el método ver arreglo, ¿no? Este método dice ver arreglo, este método dice get mayor, get la posición del mayor, get la posición del menor, ¿no? Get la suma, cuando había que sumar el arreglo, get el promedio y ordenar también el arreglo, ¿no? ¿Sí? Ordenar en forma ascendente, ordenar en forma descendente. Entonces nosotros vamos a usar este método de acá, dice get promedio. Entonces para obtener el promedio debemos de recibir un arreglo, ¿no? Un arreglo, ¿ya? Entonces vamos a ir al que estamos haciendo de alumnos, aquí, y vamos a decirle que nos muestre el promedio cada vez que cambia de fila, ¿ya? Entonces cada vez que cambie de fila sería acá debajo, ahí, ¿ya? Porque estos son dos for, ¿no? El primero va a ir recorriendo celda por celda internamente, podemos decir, ¿no? Y esta parte, y debajo es cuando termina cada fila, ¿ya? Entonces acá vamos a decirle, directamente también podemos proceder o de repente hacer en una variable, ¿no? Acá vamos a poner así, por ejemplo, una variable acá arriba. Vamos a poner aquí doble, para que el código no parezca muy complicado, ¿eh? Prom le vamos a poner ahí, ¿eh? Prom, de promedio. Entonces acá le pondría promedio, va a ser igual, ¿no? A la matriz de registro. Pero en este caso le tendríamos que poner arreglos n, ¿no? Este de aquí. Para poder obtener, porque el método está dentro de esa clase. Entonces acá le pondríamos arreglos o arreglos n, ¿no? Así, arreglos n, punto. Y ahí le vamos a tener que colocar bueno, vamos a tener que poner arriba, ¿ya? A ver, arreglos n. Como estaba en el resumen que hicimos, aquí, acá también vamos a usar el promedio, ¿no? Acá en esta parte. ¿Sí? Acá, por ejemplo, habíamos utilizado el promedio. Acá está, ¿no? Promedio de fila. ¿Sí? Matriz 2D dice promedio de fila. Con el método de 2 que habíamos construido, ¿no? ¿Sí? A ver, entonces tenemos que trabajar esa matriz 2D, promedio de fila tenemos que utilizar, ¿no? Entonces acá, a ver, pero acá tenemos las variables, los métodos que también hemos creado. ¿Ya? Entonces acá hay que ponerle aquí entonces
sería matriz 2D, ¿no? Ahí estaba el método. Matriz 2D, punto, y ahí sale promedio de fila, ¿no? Acá aparece, promedio de fila. ¿Ya? ¿De qué fila vamos a obtener el promedio? De la fila F del registro, ¿no? Punto y coma, ¿no? O sea, acá en la matriz 2D, acá habíamos también definido varios métodos, ¿no? Por ejemplo, acá dice ver matriz, el otro método es ver la suma, es obtener la suma de una fila, ¿no? Obtener el total de la matriz, obtener el promedio de una fila, eh, obtener la matriz transpuesta, ¿no? La matriz transpuesta. También hemos hecho para ordenar, ¿no? O no, solamente la transpuesta hemos hecho acá. Así. Y este acá es el programa principal, ¿no? Entonces tenemos todos esos métodos. Entonces el método que queremos es este que dice promedio de fila. Este método se encuentra en esta clase matriz 2D, ahí lo hemos creado. Entonces para poderlo usar, lo estamos indicando así, ¿no? Vamos a utilizar el método promedio de fila que está en la clase matriz 2D para obtener el promedio de la fila donde se encuentra en ese momento mostrando el registro acá arriba. ¿Ya? Y luego ya le damos la salida también, ¿no? Enter. Ahora sí va a ser algo similar a lo que tenemos acá. Control C. Vamos a ponerlo acá arriba. Ahí. Y acá le vamos a decir que nos muestre el promedio. ¿Eh? Que nos muestre el promedio. ¿Ya? Una variable. Pero decía para que el código se vea menos complicado, ¿no? Lo calculamos en una variable. Porque si no, en lugar de este nombre de variable, tendríamos que escribir todo esto acá adentro, ¿no? Se vería algo más complicado, pero sería lo mismo. Bueno, después dice, ¿en qué fila va a ir? En la misma fila F. ¿En qué columna? Ahora sí, ¿qué columna sería? 0, 1, 2, 3, 4. Entonces acá le pondríamos columna 4. Ahí. ¿No? Ese sería ver tabla. Ahora vamos a ejecutar. ¿No? Entonces ahí nos salen los promedios ceros al inicio. Entonces acá le ponemos, por ejemplo, Rosa en el curso de Excel ha tenido 15. Enter. Listo. Entonces dice 15 y hasta el momento su promedio es 5. ¿No? Ponemos acá Rosa en el curso de Windows ha obtenido 12. Enter. Hasta ahora tiene 9. Rosa en el curso de Word ha tenido 12 también. Enter. Entonces su promedio es 13. Y de repente hay que corregir la nota, ¿no? Ah, no tenía 12 en Windows. Entonces, ¿cuánto tenía en Windows? En Windows tenía 14. Entonces acá le podemos corregir. 14. Enter. Listo, cambiaría su promedio. Y esos decimales los podemos ajustar como hicimos en el otro ejemplo, ¿no? Después acá, en esta parte, tenemos que ver quién es el mejor, ¿no? Pero quién ha sido el mejor en Windows, quién ha sido el mejor en Excel, quién ha sido el mejor en Word, dependiendo de su nota, ¿no? ¿Sí? Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que tenemos que hacer para obtener eso? Tendríamos que obtener la matriz transpuesta, ¿no? La matriz transpuesta, para poder aplicar los mismos métodos, ¿no? Entonces, una vez que terminamos de mostrar los datos, acá debajo vamos a hacer la transpuesta de la matriz, ¿no? Entonces vamos a poner así, doble, voy a seguir llamándole T, pero podría ser otro, ¿no? Otro nombre.
va a ser igual a también matriz 2D, punto, y ahí tenemos la matriz traspuesta, a ver, total, promedio, la T matriz, ¿no? La matriz traspuesta del registro. Y ahí le pondríamos punto y coma. Ahí está. La traspuesta es para convertir las filas a columnas, ¿no? Filas a columnas y columnas a filas. Y sobre eso trabajaríamos la parte inferior, ¿no? De cuáles son los, digamos, los mejores alumnos en cada curso, ¿no? Entonces necesitamos revisar nuevamente las filas, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ejecutar acá, ¿no? O sea, estos son las, cuando es la traspuesta, esta matriz de acá, ¿no? Esta matriz de acá se convierte, estas columnas se convierten en filas y las filas se convierten en columnas, ¿no? Entonces tendríamos una matriz de, pero hasta acá nada más sería, ¿no? Ahí está marcando todo, pero sería esta parte de aquí hasta acá nada más. Sería una matriz traspuesta de 3 filas por 5 columnas, ¿no? Sería la traspuesta. Dentro de acá vamos a poner así, en esta parte de acá abajo. Por ejemplo, si quisiéramos obtener el mejor del primer curso, entonces primero vamos a definir una variable de tipo pos, ¿no? Posición, punto y coma. Luego pondríamos acá pos va a ser igual nuevamente en la matriz, o sea, vamos a ver los puntos. Matriz, promedio, no, acá no están los totales. O las posiciones, ¿no? Las posiciones están en arreglos n. Acá ponemos arreglos n, punto. Y ahí vamos a utilizar el método que está aquí en esta parte que dice getPos mayor, ¿no? Este método de aquí. Vamos a copiarlo. Ahí, para nuestro formulario de alumnos. Ahí. Y en este caso le vamos a decir posición de mayor dentro de la fila de traspuesta. Traspuesta, 0 sería aquí, ¿no? 0. Y acá hay que importar la clase de arreglos n. Acá importar arreglos n. Ahí está. ¿No? Entonces ahí me daría la posición de mayor. Entonces en la tabla voy a volver a copiar esto de aquí. En la tabla, ¿ya? Debe aparecer el nombre del alumno, ¿no? Porque el arreglo se llama alumno. Entonces acá le ponemos el nombre del alumno. El nombre del alumno, ¿no? Entre corchetes, de acuerdo a la posición donde está la mayor nota. Eso iría a la última fila, ¿no? A la fila 5, columna 1. O sea, 1 a la derecha, ¿no? 1 a la derecha. A ver, vamos a ejecutar. Triunfal. No, por el momento acá me dice que Juan es el mejor en Windows, ¿no? Pues como todos son ceros, por defecto toma el primero. A ver, en Windows vamos a ponerle a Rosa, por ejemplo, vamos a ponerle 10. Enter. Entonces cambia, ¿no? Dice, Rosa es el mejor alumno en Windows.
Pero por ahí de repente sale Ana, que tiene 18. Enter. Entonces dice Ana ya cambia al mejor, ¿no? Y así, ¿no? Por ahí sale Juan. Juan tiene 15. Enter. Se mantiene Ana como mejor alumno. ¿Sí? Pero todavía nos falta aquí, ¿no? Nos falta para Excel, nos falta para Word. ¿Sí? Entonces vamos a seguir aquí, ¿no? Bueno, el siguiente sería copiar esto y cambiarle fila 1, get post nuevamente, y acá sería 2. Acá sería luego fila 3, ¿no? 2, y acá cambiarle a 3 y así sucesivamente. Y esto lo tendríamos que repetir 3 veces, ¿no? Para no repetirlo 3 veces, vamos a volver a poner un for nuevamente, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a poner acá un for parecido a este de aquí. Vamos a copiarlo y lo vamos a pegar acá arriba. ¿No? Acá. Y la llave la vamos a poner hasta acá debajo. Hasta ahí. Ahí. ¿No? Ahí se borró el post, ¿no? Bueno, pero te lo voy a poner. Acá arriba tendría que ser post. Ahí. Ahí. ¿No? Entonces es el que va a contar ahora de acuerdo al curso, ¿no? Bueno, no el curso, sino en este caso ya tendría que ser, tenemos que ver, sí, de acuerdo al curso, pues, ¿no? De acuerdo al curso, porque tenemos 3 cursos, a la longitud del curso, ¿ya? Y acá ya no sería 0, ¿no? Sino que ahí le pondríamos C. Y esto ya no iría, bueno, esto va a la fila 5, pero acá tendría que ir contando ya, ¿no? ¿Sí? Acá tendría que ir, ya nos sería el 1. Sino que le pondríamos. Le pondríamos que vaya avanzando con C más 1. ¿No? Con C más 1. Entonces vamos a ejecutar. Ya de todo sale mejor alumno Juan, dice, ¿no? O sea, el primero porque no hay notas. Pero bueno, podemos ir cambiando, ¿no? Vemos Alberto en Excel tiene 11. Enter. Entonces ahí sale en Excel el mejor Alberto. Vamos a ponerle Ana en Word. Vamos a ponerle tiene 15. Enter. Entonces ya va cambiando, ¿no? En Windows, Juan en Windows tiene 5. Enter. ¿No? Entonces, no habiendo más, Juan sigue siendo el primero en Windows, ¿no? ¿Sí? Y bueno, pues más adelante en Windows podría ingresar otro alumno, por ejemplo, Ana. Ella tiene 15. Enter. Entonces, Ana ya ahora es la mejor alumna en Windows. Y su promedio de Ana en este momento ya es 10, faltándole la nota de Excel. ¿Sí? Pues si arriba los promedios o decimales, ya ustedes lo pueden corregir también. De acuerdo al promedio general, nosotros también podríamos decir quién es el mejor alumno en cuanto a su promedio, ¿no? Por ejemplo, ahí en cuanto al promedio, mejor sería Ana, ¿no? Pero todavía tiene dos notas ahí. ¿Sí? Entonces ahí podemos ya ver cómo estamos trabajando sobre una matriz, ¿no? Una matriz. Y así podríamos hacer muchos más ejemplos, bueno, podemos hacer muchos más ejemplos trabajando con matrices, ¿no?
Este es el método entonces que permite obtener los datos de la tabla, ¿no? ¿Mm? Bueno, entonces, en cuanto a matrices, hay muchos ejemplos que podemos hacer. Cuadros de totales, cuadros de resumen, como hemos visto el primer ejemplo. Depende de lo que nosotros estemos modelando, ¿no? Run fine aquí. Bueno, este es el que teníamos al inicio, ¿no? El que teníamos al inicio. A ver. Ujú. Que acá es el de los alumnos. Alumno, curso. Bueno. A ver. Vamos a ver otro detalle, ¿eh? Vamos a hacer otro ejemplo para poderlo pasar a 3 niveles ahora. A ver. Dentro de esta matriz de este proyecto, vamos a poner nuevo formulario, ¿eh? Nuevo formulario. Nuevo formulario. Ahí. Vamos a ponerle acá, este formulario se va a llamar préstamos. ¿Ya? Vamos a ponerle FRM préstamos. Préstamos. ¿Sí? Yo anteriormente creo les había dejado un ejercicio de esto, ¿no? Vamos a poner acá. Préstamos. Listo. A ver. Vamos a considerar acá nuestro diseño nuevamente, ¿no? Vamos a elegir una tabla. Nuevamente una tabla. Y lo vamos a colocar aquí, ¿no? Nuestra tabla más o menos va a ser de este tamaño de aquí. Ahí. ¿No? Nuevamente vamos a hacer los títulos de la tabla, ¿no? Vamos a poner interés, sucursales. El interés, número de préstamos, total prestado y utilidad le vamos a poner, ¿eh? Entonces, vamos nuevamente a las propiedades, ¿no? Nuevamente model. Ahí. Ahí. Entonces, los títulos, ¿no? El primero va a decir interés. Interés, ¿no? Vamos a agregarle también una fila más. Ah, perdón, acá son columnas. Ya. Interés, este va a ser número de préstamos. Número de préstamos. Este va a ser total prestado. Total prestado. Y esta columna más le vamos a llamar utilidad. Utilidad. Bueno, sobró 2 columnas. Vamos a quitarle, ¿eh?
Vamos a ponerle hasta, tenemos 1, 2, 3, 4 nomás, ¿no? 1, 2, 3, 4 columnas necesitamos. Entonces borramos esta parte y ponemos 4. Listo. Entonces nos quedamos con 4 columnas, ¿no? Digamos a la parte del diseño o default values acá. Acá podríamos considerar lo que vamos a tratar, ¿no? Los intereses y los totales. Entonces acá el primer interés le vamos a poner de 2%, ¿no? Entonces acá le pondríamos 2%. Así. El otro va a ser 5%. 5%. Vamos a ponerle 8%. ¿Ya? Otro interés va a ser de 10%. ¿Ya? Y un interés de 12%. Y acá abajo vamos a poner totales. Así. ¿No? Entonces ahí tendríamos registrado eso, ¿no? Enter le pondríamos ahí. Listo. Ahí tenemos ya diseñada nuestra tabla, ¿no? Ahí le ponemos OK. Entonces esa es nuestra tabla, ya está diseñada ahí. Vamos a ampliar un poquito por ahí. Ahí tenemos la tabla. Entonces, acá vamos a colocar los cuadros combinados también, ¿ya? Voy a ponerle propiedad, perdón, etiquetas. Primero la etiqueta. Acá. Que diga interés. Interés. ¿No? Y luego acá le vamos a colocar el cuadro combinado, ¿no? El combo box. Vamos a ponerle acá. Ahí. Ahí. Y podríamos ir a las propiedades y ir al model, ¿no? Al model ahí. ¿Ya? Bueno, ahora por ejemplo podemos colocar los intereses acá en lugar de los ítems también, ¿no? Es otra forma de hacerlo. Entonces volvemos a poner acá, por ejemplo, 2%, ¿no? Enter, 5%. Enter, 8%. Enter, 10%. 10%. Enter, 12%, ¿no? Ahí. Entonces ahí podemos colocar los ítems. La otra forma a través del arreglo, ¿no? Entonces lo pueden, bueno, cuando les toque diseñar, ustedes pueden elegir la forma en que quieren registrar los ítems, ¿ya? Ahí los que estoy colocando ahora directamente. Ahí está. De tal manera que cuando lo veamos, ahí va a aparecer los intereses, ¿no? Ahí. Entonces igual también vamos a ponerle otra etiqueta que diga el monto, ¿no? Y acá le podemos poner monto prestado, ¿no? El monto, que es una cantidad de soles, ¿no? Listo. Y ahí le vamos a colocar un cuadro de texto también, ¿no? Un cuadro de texto. Vamos a la paleta. Le ponemos text field. Y lo ponemos acá. Acá inicialmente le ponemos 0, ¿no? 0 o vacío también podría ser.
Ahí ponemos de esta manera. Así. Vamos a ponerle el fondo nuevamente, ¿no? Seleccionamos los 4 y vamos a las propiedades. Ahí. Le ponemos el font. ¿No? Le voy a poner Bold 14. Ok. Listo. Entonces ahí va quedando esto, ¿no? Ahí. Entonces en la vista tenemos así, ¿no? El interés y acá la cantidad del monto prestado. Por ejemplo, 2.000 soles, ¿no? Enter. Entonces cuando pongamos 10%, 2.000 soles, quiere decir que estos 2.000 soles debería ingresar acá, ¿no? A esta parte, aquí. Acá debería aparecer 2.000 soles. Ahí. Y acá en los total, no, perdón. Acá debería aparecer solamente 1, ¿no? 1. Y acá sí debería aparecer 2.000, aquí, ¿no? Enter. Igual acá, totales, acá número de préstamos también debe decir 1. Y acá debería decir 2.000, ¿no? 2.000. Así. Y en la utilidad debería decir acá, por ejemplo, 10% de 2.000 sería acá 200. Ahí. Dice total de la utilidad, acá también debería aparecer 200, ¿no? O sea, todo eso debería ocurrir cuando ponemos 2.000 y pulsamos la tecla Enter, ¿no? Debe contar para el 10% cuántos préstamos hay, cuál es el total prestado, qué utilidad se va a generar por ese préstamo, y en la última fila los totales, ¿no? Un préstamo, total prestado 2.000 y utilidad 200. O sea, las sumas que corresponden tanto a las filas como a las columnas. Entonces, nuevamente tenemos que hacer la programación aquí. O sea, en el momento que ingresamos esto, ¿no? El monto. Vamos a darle los nombres. Por ejemplo, este se va a llamar CBO interés. CBO interés. Y este se va a llamar TXT monto, ¿no? TXT monto. Ahí. TXT monto. La tabla ya también hay que darle su nombre. Vamos a ponerle TBL totales. Total, nomás le pongo, ¿bien? Tabla total. Enter. Listo. Bueno, entonces en este caso, por ejemplo, necesitamos definir una matriz para los datos, ¿no? Una matriz para los datos. ¿Cuál sería, de qué dimensión sería esa matriz? ¿Cuántas filas y columnas? Para poder registrar los datos. ¿Quién me puede responder? ¿Cuántas filas y columnas necesitamos ahora para esta matriz? Para registrar los datos. ¿Cuántas filas y columnas? ¿Mm? A ver qué nos dice Obed. Dice Obed, ¿cuántas filas y columnas necesitamos ahora para ingresar los datos? Dice Obed.
Mm. Pedro, Jericho, Joyce. ¿Cuántas filas y columnas necesitamos definir ahora para la matriz con la cual vamos a trabajar? ¿Mm? 5 filas y 3 columnas. Claro, ajá. 5 filas y 3 columnas. A ver, a ver, 5 filas y 3 columnas. ¿Y los totales? Seis filas. Claro, tendría que ser 6 filas y 3 columnas, ¿no? 6 filas y 3 columnas sería. Los totales van a estar en la última fila, ¿ya? Entonces vamos al source, aquí, y en esta parte definimos esa matriz, ¿ya? Ponemos doble, total vamos a ponerle, ¿ya? La matriz se va a llamar total, ¿ya? Que va a tener entonces filas y columnas. Igual le ponemos a new, doble también, doble. Y acá entre corchetes le vamos a poner 6 filas y 3 columnas, ¿no? Punto y coma. Sería entonces, esa sería la matriz que vamos a utilizar, ¿no? Es una matriz de 6 filas y 3 columnas, ¿no? 6 filas, porque tenemos 5 intereses más la fila totales son 6 filas. Y 3 columnas, ¿no? Número de préstamos, total prestado y utilidad. Ahí tenemos la matriz. Desde el inicio, esta matriz estará con ceros, ¿no? Estará con ceros. Entonces acá vamos a ver, a sacar la matriz. Nuevamente le pondríamos ver la matriz, ¿no? Método público, void, ver tabla, ¿no? Vamos a ponerle ver tabla. Listo. Ahí. O ver matriz, ver tabla. Ahí. ¿No? Nuevamente vamos a contar, trabajar con for para ingresar los datos. ¿Ya? Bueno, entonces como ya hemos hecho los alumnos, igualito vamos a proceder, ¿no? Por lo menos en esta parte de mostrar los datos, ¿no? Con estos dos for. Así. Voy a copiarlo para el ejercicio que estoy haciendo de préstamos, ¿no? Aquí. Y cierro la llave aquí. Y cierro otra llave aquí. ¿No? Ahí tengo un for y acá tengo otro for. Ahí. Bueno, entonces, la matriz es la matriz total, ¿no? Entonces acá podríamos obtener la cantidad de filas, ¿no? De la matriz. Vamos a ponerle así, ¿ya? INT, filas de la matriz. Va a ser igual a la matriz total punto length, ¿no? Ahí, punto y coma. Y también vamos a obtener las columnas. INT columnas. Cols le voy a poner, ¿ya? Va a ser igual a total, entre corchetes le puedo poner el 0, el 0, y ahí también le pongo punto length, punto y coma, ¿no? Entonces ahí voy a saber cuántas filas y columnas tiene la matriz total en este caso, ¿no? Ahí. Y entonces las filas acá va a ser, acá le pondríamos filas,
de frente ya. Filas. Y acá le pondríamos calls, ¿no? Calls, de columnas. Ahí. Y acá estaría este for de aquí también. Este es calls, faltó la L. Calls. Así. Ahí. Este método va a terminar acá. Esta llave es de ahí. Vamos a ponerlo así. Entonces, normalmente siempre que se va a mostrar los datos de una matriz, se van a combinar así dos fors para lo que sería filas y columnas. ¿Ya? Es decir, primero se van a contar las filas y dentro de esas filas se van a contar las columnas. Se termina de contar las columnas y se cambia a la siguiente fila, y así sucesivamente. Entonces acá vamos a enviar los datos a la tabla que le había llamado TBL total, ¿no? Entonces acá le pondríamos así, TBL total, punto. Nuevamente el método para enviar los datos es set value at, ¿no? Así. Ahí me dice, ¿qué es lo que voy a mostrar? Entonces lo que yo quiero mostrar es la matriz total en la fila y columna que le corresponde, ¿no? Fila y columna. Dentro de la tabla, en la misma fila que coincide con la columna más 1, ¿no? Porque la primera columna está ocupada por los intereses. Entonces los datos tienen que aparecer a partir de la columna 1, cuando C vale 0. Lo ejecutamos. Me faltó acá ponerle la llamada al método. Ver tabla, ¿no? Ver tabla. Punto y coma. ¿No? Para que haga la llamada a este método. Entonces vamos a ejecutar. Y ahora sí ya tenemos todos los ceros ahí, ¿no? Todos los ceros. Ya la matriz está preparada, podríamos decir, ¿no? Ahí. La primera parte, entonces ya está resuelta, ¿no? Entonces, ahora nuevamente queremos que cuando ingrese la cantidad, esa cantidad se añada a la tabla y que sume y acumule donde corresponde, ¿no? Entonces, nuevamente acá vamos a hacer doble clic en el texto de monto. Ahí. Ahí sería, ¿no? Y acá sería el método, acá. Entonces, nuevamente acá pondríamos, ¿no? INT, la fila F, va a ser igual a CBO, le había llamado interés, ¿no? Interés punto get selected index. Ahí, punto y coma. ¿No? Entonces, nuevamente el interés va a identificar a la fila donde se van a trabajar los datos. Entonces, también vamos a leer ahora el monto, ¿no? Le ponemos ahí doble, monto, va a ser igual, ahí nuevamente, ¿no? Doble, punto, parse, doble, ¿no? Del txt monto, que es la caja de texto, punto, getText, nuevamente, punto y coma. Ahí. Pues ahí estaríamos obteniendo el monto que se ingresa. Y con F ya sabemos con qué fila vamos a trabajar, ¿no?
Entonces, en la matriz de total, vamos a ponerlo así, en la fila F, columna 0, perdón, en la fila F, columna 0, ¿no? Ahí le vamos a contar. Ponemos igual en la matriz total, en la misma columna, en la misma celda F de la fila de la columna C, más 1, ¿no? Porque en la primera columna solamente se cuenta, es un contador, ¿no? En fila, esta es la fila F. A ver, total, fila F, columna 0 sería acá. Columna 0 se cuenta. Vamos a copiarlo esto. Enter. Después, en la misma fila, en la columna 1, ahí se tiene que sumar el monto, ¿no? Ahí se tiene que sumar el monto. Así. Este también sería 1. ¿Ya? La matriz se suma. Y en la tercera columna se calcula la utilidad, ¿no? A la utilidad se le tiene que aplicar el interés, ¿no? Que está sobre su respectivo acumulado de montos. Entonces los intereses los tenemos definidos, y, bueno, en el cuadro combinado, pero hay que registrarlos acá, ¿ya? Para poderlos también trabajar con sus índices. Entonces acá pondríamos doble interés, ¿ya? Interés. Pero este va a ser solamente un arreglo. Igual, ponemos ahí corchetes, punto y coma, ¿no? Entonces ahí vamos a registrar los intereses que hemos considerado en las filas, pero lo vamos a registrar como número doble, ¿no? Entonces vamos, en el diseño podemos ver eso, ¿no? Claro, ¿cómo está definido acá? A ver, ¿cuáles son los intereses? 2, 5, 8, 10 y 12, ¿no? 2, 5, 8, 10 y 12. Entonces acá haríamos esto. 2, 5, 8, 10 y 12, ¿no? Así son los intereses. Pero para no estarlos dividiendo entre 100, de una vez acá le pondríamos 0.0, ¿no? Acá el 5% sería 0.05. El 8% sería 0.08. El 10% sería 0.10. Y el 12% 0.12. Esos serían los valores reales para los intereses, ¿no? Para los intereses. El 2%, el 5%, el 8%, el 10% y el 12%. ¿Mm? Después, entonces acá ya pasamos a los cálculos y vamos a calcular el interés. Ahí. Entonces decimos, ¿no? En la fila, en la misma fila, pero en la columna 2 ya sería, ¿no? De la tabla, de la matriz de totales, ahí le vamos a calcular lo que ya tiene acumulado en la fila 1 por, le vamos a poner así, por el interés que le corresponde a esa fila, ¿no? ¿Sí? A la fila F. Así.
Esto sería entonces en la fila, perdón, esto sería en la fila 2 aquí. Este sería 2. Aquí. Dice, en la fila que corresponde al interés, en la columna 2, ahí se va a registrar el acumulado de los montos que está en la fila del interés, columna 1, por el interés que le corresponde a esa fila, ¿no? Ahí tendríamos ya ese resultado. Y luego nos faltarían los totales, ¿no? Los totales. Vamos a copiar esta parte de aquí. Control C. Y lo vamos a pegar acá debajo. Control V. Ahí. Los totales tienen una fila fija, ¿no es cierto? ¿Cuál es la fila donde están definidos los totales? ¿Cuál es la fila donde van a ir los totales? La O sea, 6. la fila, 6. claro, acá en la fila 6 van a salir los totales. A ver, 0, 1, 2, 3, 4, 5, no, pero... Claro, en la fila 5 sería, ¿no? Contando a partir de 0. Ya, entonces, tendría que ser en la fila 5, ¿no? En la fila 5, contando desde 0, sería 0, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Entonces lo vamos a colocar aquí, ¿no? Acá quiere decir que solamente tenemos que cambiar las filas. Tendría fila 5. Acá también le ponemos 5. Ahí. También sería fila 5. Acá también sería fila 5, ¿no? También le pondríamos fila 5. Ahí. Pero en este caso, a ver qué tendríamos. Tendríamos que ir acumulando, ¿no? Acumulando, a ver, porque ahí necesitamos acumular la suma de todos los valores que tenemos por cada fila. Entonces acá le vamos a poner así. Más, acá le pondremos así. Esta misma variable le ponemos acá. Más ahí. ¿No? Faltó acá un corchete. Ahí. ¿Ya? O sea que ahí tiene que ir sumando los montos, ¿no? De utilidad que se está generando por los pagos que, a ver, se están dando ahí. A ver, vamos a ver cómo funciona, ¿ya? Ahí acá debajo tendríamos que ponerle
Ver tabla. Ver tabla otra vez, ¿no? Ahí. Enter. Bueno, ahora vamos a ejecutar, ¿ya? Clic derecho, run file. A ver, vamos a suponer que al 8% le pongo 1000 soles. Ahí, enter. ¿Eh? O sea, hasta el momento estaría bien ahí, sí. No se ve. ¿No se ve? Ahí, ¿no? Decía, hasta el momento va bien, ¿no? A ver, otro vamos a poner. Al 10%, un préstamo de 500 soles. Enter. Hasta ahí dice 130 de préstamo, ¿no? A ver, segundo, vamos a considerar acá otro más. Vamos a poner al 2% se prestaron también 500 soles, ¿no? Entonces hasta ahí tiene una utilidad de 140 soles y se está acumulando, ¿no? Abajo nos dice que son 3 préstamos. El monto acumulado de préstamos es 2000 soles y la utilidad hasta ahora tiene 140 soles de utilidad. A ver, vamos sobre el mismo 8% que ya tiene un préstamo. Vamos a ponerle otro préstamo de 500 también, ¿no? Entonces tiene ahora dos préstamos, 1500 acumulados y utilidad 120. Y la suma de total de lo que va a ganar tendrían 170. Ahí sí hay un problema, ¿no? En cuanto a este total de acá, ¿sí? Porque no está sumando correctamente lo de arriba, ¿no? Debería ahí tener solamente 170, 180, ¿sí? Entonces ahí hay algún ajuste que hacer todavía, ¿no? En la suma de la utilidad, ¿no? Ahí está todavía un detalle que hay que corregir. No está sumando correctamente esta parte de aquí. Entonces, vamos a ver que eso acá en esta parte es donde tenemos que corregir. Para que sume el total de montos. Bueno, al monto no le podemos tampoco aplicar directamente un porcentaje. A ver, entonces ahí. Dice total de F debería ser de 2 a 2. Total F1 por interés F. Total F1 por interés F. A ver. Total F1. Claro, el cálculo está definido ahí. Acá lo que debe es acumular, ¿no? Acumular las cantidades que se van calculando como utilidad, ¿no? Entonces ahí dice, en el total 5,2 va a sumar el T, a ver, el TF2. Me parece que acá, a ver, vamos a ponerle así nada más, ¿ya? Más el TF2 sería, ¿no? A ver,
Aló. A ver, ejecutamos ahí, ¿no? Para ver. Bueno, y no se está ajustando, ¿no? Porque ahí tendría 10, 26 más 5 debería salir 31. Ujú. No está acumulando correctamente. Acá le pongo un 12. Y ahí sale 39, ¿no? Acá, pero no hay 39, hay acá 16 más 5, 31. Y acá está en 39. Ujú. Acá es donde tiene que ver algún, algún cambio. Mm. Eh, el interés total por ese. A ver. Me parece que hay que sumar el monto por el interés, ¿no? A ver. ¿Qué acaba de hacer? A ver. El monto por el interés F. Ahí. Ahí debe ser el acumulado. Ahora la vamos a ejecutar. A ver, vamos a ponerle al 8%, 100. Nuevamente al 2% igual 100. Hasta ahí va bien. Nuevamente al 12%, 100 más. Hasta ahí va bien, 22. Al 5%, 100. 27, ¿no? A ver, 27 va bien. Nuevamente al 5%, 100 más. 32. A ver, sí va bien, ¿no? Al 10%, 100 más. 42. 12 más 10, 22 más 8. 30 más 10, 40 más 2, 42. Ahora sí está sumando bien, ahora sí, ¿no? A ver. Al 12%, 100 más. Ahí está. 42 ya va, ¿no? A ver, 24 más 8. A ver, 34 más 8, 42. Uy, se pasó. No está sumando ahora, ¿no? A ver, se pasó. A ver qué pasó ahora. Ujú. Se quedó en 42 cuando estoy sumando ahí, no aumenta, ¿no? Ujú. Es que creo que donde sale la suma usted le ha hecho doble clic. Doble clic. Mm, Ajá, donde aparecía la suma creo que le ha hecho doble clic y por eso ya no sumaba más.
A ver, acá. A ver, al 12%, 100. Enter. 12. Enter. A ver, pero no estaba cambiando hace un instante, ¿no? A ver, 8, 100. Ahí tendría 104. A ver, 10. 114. 124. 134. Al 2. 2, 96, 138, 140. Sí, está bien, ¿no? Al 5, 5, al 12, 100%, debería salir 186. Salió 186. ¿No? Ah, nada más esa era, ¿no? Ya estaría ahí definido, ¿no? Entonces ahí tenemos este ejemplo para obtener los totales, entonces, ¿no? De los préstamos, esto creo que anteriormente le he indicado, ¿no? La sucursal, una empresa, una cooperativa, podríamos decir, ¿no? Una caja, ¿no? Que presta dinero de interés definido, ¿no? Entonces, por cada monto de préstamo va a ganar un interés. Y los intereses tenemos ahí 2, 5, 8, 10, 12%, ¿no? Nos faltaría algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, el número de préstamos debería ser entero, ¿no? No debería aparecer con ceros. Esos son detalles que podríamos corregir al momento que decimos ver la tabla. Aquí, ¿eh? Ver la tabla. Entonces sabemos de que digamos, en la matriz, la primera columna, ¿no? Debe ser de números enteros, la primera columna. Entonces acá podríamos poner una condición en esta parte que diga sí, paréntesis, sí, a ver, si la columna no es igual a 0, que muestre de esa forma, ¿no? Caso contrario, else le ponemos, que muestre lo mismo como está acá, o sea, que muestre el mismo dato o el mismo elemento de la fila, ¿no? Control C, aquí, pero que el total en este caso lo debe mostrar como entero, así, int, así. O sea, todo lo que esté en la columna 0, que lo muestre como entero. Ahí vamos a ejecutar y ahí vamos a ver que ya salió acá como 0, ¿no? Entonces vamos a dar clic, 8%, ponemos acá 100 soles. Enter. ¿No? Entonces ya cuenta como número entero nada más, ¿no? Entonces le decimos que cuente, si no es la columna 0, que lo muestre normal, con decimales, ¿no? Como está en la tabla. Pero si es el 0, caso contrario, entonces que lo muestre como número entero, ahí le estamos diciendo, ¿no? Entonces ya tenemos este ejercicio, ¿no? A ver, ¿hasta qué hora tenemos clase? Se me ha pasado, ¿no? ¿Hasta qué hora tenemos clase? Hasta las 8:40. 8:40, ya. Listo. 8:40, 8:50 creo, ¿no?
Ya, 8:40, falta una hora. Ya, a ver, vamos a hacer un corte nuevamente, ¿ya? Para ya pasar al siguiente tema. Bueno, es una continuación de esto va a ser, ¿ya? Entonces hacemos un corte para también poder guardar el video para que no se haga muy grande.